El gobierno de Ávila Camacho se favoreció debido a su aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos, que activaron la agricultura y la minería. De esta forma, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, que se convirtió en una clase poderosa y rica. Durante ese periodo, el papel del Estado fue significativo como promotor del desarrollo industrial y sus funciones consistieron en favorecer la expansión y consolidación de la banca privada, crear una amplia infraestructura para lo cual se empleó el 55% del presupuesto en transportes y comunicaciones, establecer una política de impuestos bajos y extensiones fiscales y aplicar una política arancelaria proteccionista. En cuanto a la producción industrial, el periodo registra un aumento del 60%, siendo las industrias más dinámicas las siguientes: alimentaria, textiles, productos químicos y manufacturera de artículos metálicos, madera y muebles y la de construcción. En el aspecto de las finanzas, el sexenio de Manuel Ávila Camacho se caracterizó por el crecimiento del proceso inflacionario. Lázaro Cárdenas dio gran impulso a la educación socialista y al reparto de tierras. En el terreno de la educación, recuperó prácticas e ideas desarrolladas desde al menos 3 lustros atrás: el pensamiento liberal del principio del siglo XX, la enseñanza racionalista, las experiencias radicales experimentadas en algunas entidades de la República, la Escuela de la Acción propuesta por la Secretaría de la Educación Pública y el modelo pedagógico soviético. Tuvo que enfrentar el descontento ocasionado por el proyecto de reforma, el intento de introducir innovaciones como la coeducación y la educación sexual habían generado protestas de magnitud considerable que obligaron al titular de la SEP a renunciar a su cargo. Se crearon internados, comedores y becas, se impulsó la creación de escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica. En este último aspecto, la realización más importante del periodo fue la fundación del Instituto Politécnico Nacional y de otros establecimientos tecnológicos. Al mismo tiempo, se crearon escuelas regionales campesinas para formar maestros rurales y cuadros para la agricultura. Se establecieron escuelas vocacionales de nivel medio superior y centros educativos indígenas. Con Manuel Ávila Camacho dio inicio una política de conciliación nacional que tuvo consecuencias en el sistema educativo. En 1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales. El nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue reconocido mediante decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. En 1946 se promulgó una reforma del artículo 3 constitucional para reconvertir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral, científica y democrática para combatir los altos índices del analfabetismo que imperaban en la época. Fueron 3 los objetivos del gobierno de Ávila Camacho. 1. La eliminación de la coeducación. 2. Revisar el artículo 3 constitucional que establecía la educación socialista. Y 3. Unificar los programas de educación tanto rural como urbana, confirmando con ello el cambio de rumbo que empezaba a dar la política educativa gubernamental. Entre 1937 y 1940, el presidente general Lázaro Cárdenas del Río pone en práctica una política de conciliación por la cual regresan al país en calidad de perdonados diferentes personajes de la Revolución Mexicana que habían tenido que salir del país para proteger su vida o su integridad familiar. En contraste, el gobierno del general Cárdenas rechaza la entrada de refugiados judíos al país. La declaración de guerra entre México y las potencias del eje se debió al hundimiento de tanques y barcos italianos refugiados en el puerto mexicano. Al producirse el ataque de Japón contra los Estados Unidos en 1941, el gobierno mexicano rompió sus relaciones diplomáticas y consulares con Japón, Italia y Alemania. El gobierno mexicano envió el Escuadrón 201 integrado por 300 hombres. El 22 de mayo de 1942, México se une a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Allá en el rancho grande, allá donde viví,